Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historia de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Stella Mari Cianmarelli. En realidad, Stella Mari Cianmarelli Massetti. Así se llama nuestra entrevistada de hoy, con quien desarrollaremos lo que siempre hacemos. La posibilidad de armar un círculo para tratar de conformar entre todos la personalidad de la región Rosario, con historias de gente común. Señor director, primera parte de la historia de Stella Mari Cianmarelli, ahora. ¿Cómo es tu nombre completo? Estela, pero Momento. S. No, Estela, con S. empecemos bien. Stelia. Stelia. Celia. Stelia Maris, Sí. con I latina común. Y el Cianmarelli así, es bien francés. S-C-I. S-C-I-A. Ciamarela como... Cianmarelli, con el terminación en I. Ciamarelli. I. Con una G. No, doble L-I. Ciamarelli. Sí, Cianmarelli, pero es S-C-I-A. S-C-I-A. Es Cia. Cia. S-C. Cia. Ah, No ahora con entendí, CH. ahora S-C. Cia. S-C. Cia. Cianmarelli. Ciamarelli. ¿Me decís que es francés? Sí, por eso te digo francés. Te dije francés para... ¿Y tu mamá? No, mi mamá es norteamericana, pero ¿sabes qué? Nació... Hablamos fuerte que no... Fue mi hija hace muy poco a Nueva York y encontró en la Quinta Avenida en la casa de mi mamá, que era la casa, y fue bautizada en Nueva York, pero esa casualidad de los gringos venían en barco, Sí. bajaron ahí, la tuvo a mi mamá y estuvieron 13 años. Así que mi mamá nació en Nueva York y mi padre en Sicilia. Hizo la guerra del 14. Ese Ciamarelli Cianmarelli tu viejo. es mi ¿Y tu viejo. vieja? Massetti. Massetti. M-A-Z-Z. Doble Z. Sí. Doppio Z. E-T. ¿Una sola T? Una sola T. Massetti. Para mí la anotaron mal porque yo dije que es al revés. Una sola Z y dos T. Pero bueno, vos sabés que eso depende del capricho del que estaba en el registro del que estaba en el civil. registro civil. Yo conozco gente que son de un mismo bisabuelo y en Rosario tienen un apellido y en Mar del Plata otro, porque cuando fueron y se registraron nuevamente... Se registraron, claro. Bueno, te digo, uno es Haskiliov y el otro es Haskeliov. Y tienen bisabuelos comunes, pero después cuando uno nació allá, o sea que con los apellidos... Y mi padre se casó con mi mamá cuando tenía 16 años. Tu mamá. Mi mamá. Y él hizo la guerra del 14 en Sicilia, en Italia, Sí, con sí. los alemanes. Sí. Y bueno, y contó toda una historia. Y yo nací después de 20 años con mis hermanas. Mi mamá tenía ya 50 años, 49, tumor, fibroma, dice que le dice, sí, le digo que tiene patitas. No, que está fuera mi hija embarazada. O sea, mis hermanas tienen 26 años más que yo, 25, 23, 22 y 20. O sea que a vos te cuidaron como una muñequita. Una muñequita. Y sin papá, porque a los 3 años ya papá se fue. Sí. ¿Y dónde vivían en esa época? Vivíamos en Lima y Rioja, barrio Chesorto, un barrio que yo amé, porque es la mitad de la ciudad, está en la mitad. Estaba cerca de Oroño, cerca de Fisherton, en la mitad. Lima y Rioja, barrio Chesorto. Con Miguel Muñoz, con el oncólogo, frente a casa. ¿Tus hermanas también ahí? Mis hermanas ¿Cómo ahí. ¿Cómo era la casa? Bueno, la casa... Porque con todas esas hermanas... La casa era muy grande, pero tenía esos patios en el medio, con esas macetas rojas, coloradas. Sí. Y mis hermanas, la única que trabajó, porque no salían a trabajar las chicas, la única que trabajó es la menor en Favorita, que fue mi segundo hogar. Favorita fue mi segundo hogar, porque yo iba... Don Ángel García me atendía y yo le bailaba español. Tu niña tienes el puesto asegurado, me decía acá.
O sea, yo fui al huerto, como era la nena más chica, por más que vivía en Barrio Chesorto y el huerto estaba en 25 de diciembre y San Juan, a mí me llevaban al colegio, que en ese momento, yo tengo 67 años. ¿Y cuántos tenés? 67, nací en En el momento de grabar 49. esto, vaya a saber cuánto tenés cuando esto se siga dando por años. Claro. Pero a ver, espera, y tu viejo era más grande. Mucho más ¿De grande. qué vivía tu viejo? Mi papá era comerciante y mi mamá era ama de casa. Ama de casa. O sea que el Cianmarelli, El Cianmarelli en Echesortu. En Echesorto. ¿Qué tenían? En Echesorto. ¿Bar, almacén? Tenían almacén. Tenían almacén, sí. Almacén de aquello. De aquellos. Que vendían las arvejas sueltas, el fideo suelto, la azúcar suelta, todo. las masitas sueltas, masitas. el aceite suelto. Yo Todo. conozco esos almacenes. Venía el lechero a la claro. puerta de casa. Sí, sí. Venía el lechero. Y yo fui al huerto, que en este año cumplimos 50 años de egresadas. Cumplimos las bodas de oro del huerto. El huerto es uno de los colegios más antiguos de Rosario, 150 años. Conozco, yo no he sido ni siquiera bautizado porque mi vieja era una jodida, pero tengo tías monjas. Ya, calcula que si yo soy antiguo, las tías están muertas. Pero era reverendísima madre en Roma de la congregación del huerto hace 1000 años. Así que conozco todos los sitios que hay del huerto en la región Rosario, el hogar de niños, el provincial. Las hermanas del huerto son muy sitios, abnegadas. todos Son los muy sitios abnegadas. donde las hermanas trabajaban. En algunos sitios, cuando se fueron las hermanas, empezó a haber líos con la provista, con esto, con otro, que con las monjitas no pasaba. No pasaba. ¿Y ahí fuiste de la escuela primaria y secundaria? Fui desde los 3 años, porque tenía un tío que tenía el colectivo, el ómnibus de escolar, Sí. y me llevaban a los 3 años al colegio. Yo me ponía a llorar y quería ir al huerto. Entonces, desde los 3 hasta los 18, Bueno, pero espera, decime el nombre de tus hermanas. de mis hermanas. Antonia, La más grande. no, ¿Todas mujeres? La mayor, Sara. Sara. El hermano, Vicente Ciamarelli. La otra, María Teresa. La otra, Antonia. Y yo, Estela Antonia Maris. es la que estaba más cerca de vos. La que estaba más cerca. Fue como mi segunda mamá. En este momento no está, pero fue como mi segunda mamá. Tuve una mamá biológica y una mamá que me crió. ¿Y con 20 años de diferencia? ¿Y entonces los sobrinos son de tu edad? Los sobrinos de mi edad. En un momento hubo un dicho que decía, que mi sobrina decía, no le digo más tía Estela Mari a la tía Estela Mari, porque la gente se ríe. Claro, tenía a mi hermana embarazada en el momento que le diagnosticaban que era yo un embarazo, Claro. porque no pensaba que era. ¿Qué te contaban de eso? Porque, bueno... Mucha vergüenza. A mí mi vieja me tuvo con 36 años, ella, y después un embarazo cuando tenía 40, de mellizas que lo perdió. No era común No, eso. no era común. Y vos me decís 50 a tu Mi madre. hermana la dejó de hablar a mamá. La dejó de... La dejó de hablar. Y dice que cuando tocó el timbre o la puerta, la esposa de... Porque nací en mi casa. Antes se acostumbraban a hacer en su casa. Y cuando tocó el timbre para conocerme, la esposa del partero, de cómo era que venía a conocer esta criatura, mi hermana le dijo, pase, pero yo no la conozco. No la quiero ni mirar, porque ¿Antonia? tenía mucha Antonia. Claro, era tenía la- mucha vergüenza. Pero es la que perdía ser la mimada también. Tenía mucha vergüenza de decir en Favorita que su mamá había tenido nuevamente una criatura. Le daba mucha vergüenza. Y... Después fue la que más me malcrió. Sí, así pasa. La que más me malcrió. ¿Y el varón? El varón trabajó en el correo toda la vida. Fue de telegrafista, donde se usaba. Sí, telefonograma. Ahí trabajó. Y se jubiló ahí también. Y las otras hermanas amas de casa, todas. A vos te traían hasta el huerto. Hasta el huerto. Y en Exactamente. el barrio, bueno, si venías a la escuela acá, las amigas del barrio eran de otro tipo, eran solo de fin de semana o de la tardecita, Bueno, o iban a tu casa. algunas venían a casa. Antes se jugaba mucho en la puerta. Armábamos todo en la puerta o adentro de ese patio tan grande que ¿Lima había. y qué me dijiste? Lima y Rioja. Lima y Rioja, sí. Lima 890. Y se jugaba mucho en la puerta, era otra vida. Realmente antes no había esos peligros que hay ahora, así que jugábamos siempre. Pero me preguntaste algo que me interesa. Las amigas, algunas, querían ir al colegio de Huerto. Y una de mis mejores amigas fue al colegio del Huerto. Era más chica que yo, pero fue al colegio del Huerto. Y las otras iban a Cristóbal Colón,
que era donde habían ido mis hermanas, a Cristóbal Colón, que es el colegio del barrio, colegio público, pero del barrio. ¿Alguna de tus hermanas, después del secundario, hizo una tesis de Ninguna, infancia? eran todas cosas manuales. Ah, sí. Una bordaba, la otra cosía, había máquina de coser en casa, por supuesto. La máquina de coser, de ahí que me gusta tanto todo lo que sea ropa. ¿Y de tu viejo qué te acordás? De mi papá siguió en la construcción luego, vino alguien de Italia, porque es lo que más hizo él. Vino de Italia alguien de la construcción y mi papá siguió con la construcción. Pero me recuerdo muy poco de él, porque falleció cuando yo tenía 3 años. Sí que ¿Y cómo aguantaban la economía? Que era muy difícil, muy difícil. Había un tío que participaba mucho en la economía de mi familia. ¿Hermano de tu vieja o hermano de tu viejo? Hermano de mi mamá. O sea, un Macetti. Un Macetti, que realmente él aportó la mayor parte. Antes, él se llamaba Salvá, no Macetti, porque era hermano de parte de mamá. Habían venido de Italia algunos hermanos de papá o de mamá, pero que eran de parte de la mamá. La mamá se había casado 2 veces en Italia, había tenido distintos esposos en Italia, sí. y tenían distintos apellidos. La verdad que juntar a la familia con los apellidos era muy difícil, muy difícil. Porque vos sos el hermano, sí, pero si tu hermana es así, era difícil, difícil. Y de Lima, ¿qué te acordás ¿Qué te acordás de la cuadra, del barrio? Me acuerdo de mi placita, me acuerdo de mi plaza. Mi plaza es la Plaza Constancio Sevigil. Entonces íbamos a pintar las paredes, íbamos a un lugar, se hacían muchas cosas a nivel pintura, declamación. La niña era muy femenina. Sí. En esa época. ¿Me decís que bailabas en la favorita, bailabas en la escuela también? No, entonces? Iba a danza, a Ernesto Larrechea. A la Larrechea, claro. Claro, sí, mi hija se recibió ahí. Pero yo tuve primero una maestra particular del barrio, Goicochea se llamaba, y actuábamos en el Teatro El Círculo. Yo tengo unas fotografías hermosas mías del Teatro El Círculo, con los ramos de flores que después te traían los familiares. Íbamos a pintura, pintábamos. ¿Quién no tenía en su casa un cuadrito de los que había pintado? Declamación. Había una panadería cerca. ¿Una panadería? La panadería, La Valle y Córdoba. Íbamos a aprender a hacer facturas. Mira. Las mamás te mandaban a hacer de todo un poquito. Estaban los 70 a la vuelta de casa, que eran folcloristas. Aprendí folclore. Danza no eran clásicas, eran danza española. Me recibí de Castañuelas. Te mandaban a inglés ahí, te mandaban a inglés. ¿Por qué la castañuela y no la canzoneta? En el barrio. Era mucho en el barrio, iban todas a danza las nenas, danzas españolas. Sí, es verdad, es verdad. A veces digo que tengo esa sangre adentro. Esos zapatos con el taco rojo. Y el taquito rojo. Y las medias de cancán, sí. Pues bailaba el cancán con medias de red. Sí. Y las polleras así hacia arriba. Hermosísimo. El colegio de Alberto, absolutamente de mujeres. ¿Cómo era la relación con los chicos en el barrio? Bueno, siempre, al ir a un colegio de hermanas, de monjas, yo siempre pensé que iba a ser con mi hija cuando sea grande. Si iba a ser lo mismo que hicieron mis padres conmigo. Eso es un lío. Uno en general por ahí dice voy a hacer al revés y hace la macana. Hice lo mismo. La mandé al huerto porque quería otra generación en el huerto, así que la mandé al huerto. Pero costaba relacionarse con los varones, porque estaba todo el día con mujeres. Entonces costaba. Además que ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3. 3. ¿Y un solo matrimonio? Un solo matrimonio. El mayor... ¿Anda suelto por ahí ese ángel? Un solo matrimonio, pero ahora estoy divorciada. Ahora estás divorciada. Ah, bueno. Sí, lo tenemos vivo y retirado. Exacto. Bueno. Exacto. El mayor está viviendo en Buenos Aires, es actor, sí. Es actor. Hace muy poquito estuvo en el teatro, en el más importante, ¿Cervantes? Chiquitito, el Cervantes. ¿O San Martín? Cervantes. En Cervantes hizo Kilómetro Limbo con Risi y Santoro. Son dos grandes. Y él actúa. Está viviendo en Buenos Aires, decidió una vida de comer
plumas alguna vez, como decía Ulises Dumont, y otras veces el Faisá, porque no todos los días. La nena, bueno, siguió medicina y luego tuvo un jardín de infante, dejó medicina por ser maestra jardinera, tuvo un jardín de infante que se llamó Tobogán, muy lindo jardín, muy cercano a este lugar. Y el último es ingeniero industrial, que es el dueño de Suc Solar, que a lo mejor ese te llega, porque hace energía sustentable, riego por aspersión y paneles solares. Hizo la tesis con energía eólica y ahora ganó un artículo, ganó una, ¿cómo es eso en el que se gana una ley? No, un artículo, ¿cómo sería? En el consejo o en la municipalidad. Ganó un... no sé, presentó un proyecto Uh-huh. y hay un proyecto que hizo él de energía sustentable. Bueno. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno. No es sencillo. Hoy es una super señora famosa e importante. Usted vio que... Pero con esto quiero decir, entiende todo, porque así debe ser. Y nos está hablando de esa casa allá en calle Lima al 800.
y de cómo era una vida hace muchísimos años y cómo era la relación con cosas de la ciudad que ella menciona naturalmente, porque eso es lo que pretende este programa, que cada uno se siente a contar naturalmente de cómo es esta región, puesto en lo que corresponde, la propia vida o la propia historia, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Está la Mali Cianmarelli, segundo tramo, ahora. Hasta los 18 en el huerto, pero ahí ya venían los bailecitos. Bueno, pero tuve no problemita. Yo a los 14 me puse de novia. A los 14. Y a los 15 vino a pedir la mano. Opa. Entonces, de bailecitos, no muchos. Iba, pero con mamá. Estaba el Club Echesortu. Mi suegro, mi ex suegro, mi suegro fue el único que tuve. Así que lo conocí, estuve mucho con él. Los amé. Fueron mis segundos padres. Era el presidente de Servando Bayo. Yo vivía a la vuelta de Servando Bayo. Así que los bailecitos no hubo tantos bailecitos. No hubo muy tantos. Vigilada estaba. Muy. La nena más chiquita, había muerto el papá y entonces hasta los tíos participaban en la educación. Si es familia italiana, eso está resuelto. Sí. Y bueno, era un barrio, no había edificios, nada. No, un barrio tan lindo, tan lindo. Mirá que cuando yo me casé me mudé a Sarmiento y Mendoza 1150. No sabes lo que extrañé el barrio. Extrañé muchísimo el barrio. El ir caminando al almacén o el ir caminando a la carnicería. Es distinto vivir en un barrio que en pleno centro. Después me mudé a pleno centro. Pero fue distinto. Y lo que siempre observaba yo en la ciudad tenía como ese misterio. Era misterioso ir cerca del río. Miraba los trenes. Vos hablaste del tren. Si yo veía el tren. Ahora vivo pegado a una vía del tren en Fisherton, pegado a la vía. La tercera casa después de la vía es la mía. O sea que escucho mucho... ¿Pasando la vía? Pasando la vía, la tercera casa, vivo. Y... ¿Por la de Donado? No, por Morrison, la que entra a Fisherton. Porque en Fisherton vos tenés Donado, que podés pasar la vía. Sí. Morrison, que es la mía, Tarragona, Pancho, que es la mía. Antes. Claro, esa es Wilde ya. O sea, Pancho es Wilde. Sí. La mía está en el medio. Ah, Morrison, está bien. Tarrison, sí. Tarragona. Tarragona entre la vía y Morrison. Sí. Lo que te decía del río, sí, que ahora lo observo mucho. Antes había un misterio total con ese paredón ahí. Yo observaba mucho cuando me sacaban a pasear ese paredón que decía que entraba el tren adentro de esas como galpones grandes. No me lo imaginaba cómo era. Cuando eso se despejó y vi el río, tuve una sensación de Rosario que fue tan maravillosa. O sea que lo que voy a decir es un sacrilegio, ¿no? Pero para mí la más importante obra que se hizo en el siglo XX y en cuestiones urbanísticas es ese túnel, que ahora es de autos, que antes era túnel Manía y era para las milongas, porque despeja totalmente y da una idea diferente de la ciudad, ese túnel. Pero me gusta mucho. Siempre pienso cuando hacía los desfiles en Terraza del Paraná, que vino el rey de España y decía, pero esto no, niña, esto no es un río, es un mare. Y vos sabés que me hizo acordar mi niñez, que ese paredón tapaba todo. Hoy se ve el río de otra manera. Sí. Rosario está en ese aspecto, en ese lugar, está como despejado. ¿Y a dónde te llevaban en los veranos? Córdoba. ¿Había vacaciones? Mina Clavero. Mina Clavero era de la familia. Ay, Mina Clavero, con las piedritas. Mina Clavero. Íbamos como este tío, que yo te decía, que tenía... Salvat. Claro, que tenía este colectivo de los colegios. Sí. También hacía excursiones. Antes se acostumbraba ir a Córdoba y demás. Y conocimos una familia que tenía se llamaban hosterías. Sí. No eran como hosterías casi familiares. Hosterías familiares. El águila en el medio del salón, donde yo me acuerdo que desayunábamos ahí, y era tan lindo, era ese río con esas piedras, sentarnos. Todas mis fotos de niña lo tengo sentadita en esas piedras con el agüita que te mojaba los pies. Ahora contame, a los 14 años apareció un chico. ¿Qué cosa? Bueno, está bien. Había cierta forma de esconderse, pero había precocidad. Porque quien llegaba a los 25 soltera... Exactamente. Mamá se había casado a los 16 y yo me casé a los 21. Vieja ya. A los 21. Claro, vieja.
Y sí, llegó, era mucho más grande que yo. Los tíos empezaron a hablar, a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba este señor que es grande? ¿Qué quiere con la nena? ¿Qué quiere? Pero bueno, fue todo. Tengo los 3 hijos de él. Solo para armar la historia en mi cabeza. ¿A qué le decís grande? Porque vos tenías 14, 15 y aquí Y él 7 años más que yo. 7, 21. En ese momento, 21 años. O sea que se había hecho la colimba, digamos. Estaba con servicio militar. Ah, bueno, justo, claro. Estaba con servicio militar. ¿Y era de Rosario también? Es de Rosario, sí. Y ahora estoy con alguien que es fue el gerente del Banco Municipal. Estoy en pareja con él. Muy bien, en este momento muy bien. Después de muchos años, ¿no? Porque... ¿Cómo era la relación con tu madre? ¿La ayudabas en la cocina o ella te mimaba y no te dejaba hacer nada? A ver. Ellos me mandaban a hacer todo, pero en mi casa no me dejaban hacer nada. Era la nena mimada, la nena que se podía cortar. Yo me acuerdo de la bicicleta, me lo acuerdo aún hoy, pero mal, eso sí me lo acuerdo mal. No me dejaban usar bicicleta, porque me podía caer. Sí. Claro, sulquiciclo. Sí, con el caballito. Sí, lo recuerdo. Era grande para eso. Y yo quería la bicicleta, no me la compraban porque tenían miedo de que me caiga. Claro, mis hermanas tan grandes, muy grandes para mí, o sea, 26, 25 y 24 y 20 cuando yo nací. Así que me llevaron siempre. Siempre fueron mamás. Pero algunas se casaron. ¿Cómo eras con el estudio? Porque yo te oigo hablar, tú tenés una construcción como si lo tuyo hubiese sido universitario. Bueno. ¿Por qué? Yo no seguí abogada, que era lo que quería, porque me casé muy pronto, muy pronto. Cuando me decías lo otro. Sí, tenía 20 para 21, o sea, era demasiado chica. ¿Y el compañero 28? El compañero, claro, el compañero era grande y sobreprotector. Vos que es como que también ahí veías a un papito, o sea, se mezclaban cierto las cosas, ¿eh? No era tan fácil buscar el hombre... Compañeros de la Mari, nada es fácil. No. Todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Estamos acá para aprender realmente. Sí, no hay otra cosa que aprender. Y lo que hay que hacer es no cerrar la cabeza a seguir aprendiendo. Porque si uno cree que ya sabe o que ya llegó, páfate. Se arma el lío. Me decías que en tu casa no te dejaban hacer las cosas. No me dejaban hacer por... ¿Hiciste un huevo frito? Temor a cortar, temor en bicicleta. Temor a que me corte, temor... pero vos sabés que me di cuenta que de observar uno aprende también. Que a veces no tenés que hacerlo, sino que hay que ser buena observadora. Sí. Hay que copiar bien. Sí. Bueno, y en eso me parece que, no quiero decir, pero me parece que aprendí mucho. Sí. Déjame que siga para armar la cabeza la historia. ¿Las hermanas qué te enseñaban? Bueno, ¿lectura? ¿Te obligaban a leer? ¿Te obligaban a aprender? Aprender. Todo lo que ellas a lo mejor no lo habían hecho. Porque, claro, eran de 1929, de 1926. No era el colegio... 1926 es un año que... este año lo tengo en mi cabeza más que otros, porque es el año de Fidel Castro y de Tony Bennett. Tony Bennett es un cantante, Fidel Castro no sé si canta, pero son de 1926. Algo que me quedó mucho es que antes golpeaban la puerta, está tu abuelita. Nunca me relacionaban con mi madre. Está tu abuela. Venían de la Continental. Antes se hacían ahorros en distintas compañías, ¿no? Y está tu abuela, no decían está tu mamá. Y a mí me daba cosita. Claro, y sí. A mí me daba cosa. ¿Fuiste al psicólogo? Sí. ¿De grande? De grande. No de joven, ¿eh? De joven no creo porque tampoco había mucho. No había, no se acostumbraba. Sí, si recuerdo, ¿qué te diría que me enseñaron? Los valores. Los valores como para enfrentar la vida, los distintos valores de la vida. Eso yo se los debo a ellos, porque siempre decía, mi madre fue sabia, porque hablaba desde la sabiduría, no desde el intelecto, me parece, sino de la sabiduría, como que había experimentado muchas cosas. ¿Cuál fue la primera comida que hiciste? A ver. Yo te pregunté recién por los huevos fritos. No es tan fácil, no te vayas a pensar que el huevo frito es fácil. Es fácil. Todos creen que es fácil el huevo frito, hay que saberlo abrir. No es fácil ni siquiera cocinar los fideos. Exacto, hay que saber hacerlo.
A ver, creo que para la cocina tengo una facilidad, pero yo todo lo que tengo digo que es nato, o sea, que no es esfuerzo personal, sino que yo creo que ya nací con eso. En mi casa le gustaban mucho las lentejas, guisitos de lentejas, siempre comidas. Nunca hago un churrasco a la plancha. La plancha no se usa en mi casa, no la usaba mamá. Eran todas comidas mucho más elaboradas. Antes se amasaba muchísimo. En mi casa contrataban a un señor que te traía el cerdo, lo comprabas, y ellos lo mantenían, y cuando hacían las facturas de ese cerdo, la traían en casa, y yo me recuerdo que había un galponcito, todas colgadas, las bondiolas, eso lo recuerdo, los fideos caseros, todo era más que elaborado, llevaba todo su tiempo. ¿Te acuerdas que hasta hervir una carne, era hacer un puchero, era de toda una mañana, toda una mañana? La ropa como se lavaba. Hoy, la confianza que tengo con chicas muy jóvenes, lavan todo es automático. No, pero es que si a muchas de ellas vos les decís, varones y mujeres, para esto es lo mismo, les decís, hay que blanquearla. De eso te iba a hablar. Había una terraza, eso no me lo olvido. Paso hoy por Lima y Rioja y miro hacia arriba y recuerdo mamá lavando la ropa en la pileta y en la terraza. Tenía su lavadero arriba. Después se habían construido un lavadero arriba. Pero lavar la ropa con la tabla, mucha ropa a mano, cuidar mucho la vestimenta. Y a solearla, porque no era descartable las cosas. Y se soleaba mucho. Hoy yo lo sigo haciendo, soy antigua en eso. Y el reto si quedaba una pizquita de jabón porque amarilleaba la ropa. Exacto. Se tenía más en cuenta minuciosamente las cosas. Me parece que pasaban por mucho más tiempo cada cosa. Que hoy es como... Vos hablaste de las medias cancán, que la verdad que era un exotismo. Lo que sí recuerdo es se levantan puntos de media, se dan vuelta los cuellos de las camisas. O sea, una camisa duraba... ¿Te acuerdas lo del mate? Sí. El señor mayor de la casa se le hacía un agujerito en la media y cosíamos con el mate. O sea, la aguja... los padres preparaban a las mujeres para muchas cosas antes, para coser, para... Estaba mal, estaba bien. ¿Cómo lo ves ahora que tenés... estás parada en otra edad y hay otras generaciones a las que estás mirando? No me gusta decirte algo que todo lo pasado fue mejor, pero hay muchos valores que fueron muy buenos y muchas cosas que nos enseñaron, que nos sirvieron de por vida. Que ahora no conjuguemos con lo actual, porque las máquinas vienen, pero nunca es lo mismo que en la época nuestra. ¿Cuándo fue la primera vez que te viniste sola al centro? Porque eso es corazón de Chesorto, había que venir. Así sea que tu hermana estaba en La Favorita, había que venir a Sarmiento y Córdoba. En Trole estaba el Trole por calle Mendoza. Sí. Pero me acuerdo que no me dejaban mucho. O sea, si fue a los 12, 13 años, 14, ya con el noviecito fue. Me largaron y estaba ya el noviecito ahí en la puerta. ¿Y es que mandaban de chaperón a una hermana? Sí, mi hermana, esa hermana que yo te hablé de Favorita. Antonia, que hoy se llama mi primer nieta, Antonia, porque tengo 5 nietos. Tengo 3 hijos, Cristian, Cintia, Lorena y Leandro, Ariel. Pero tengo 5 nietos, de los cuales son 3 varones. Uno que acaba de cumplir 14 años, Santiago. ¿Es el más grande? El más grande, Santiago 14, de la hija mujer. Mateo, del hijo varón de Leandro, de 13. El hermano de Santiago tiene 10, por 11. Y pensé que no iba a tener nenas. A mí que me gusta tanto esa parte. Bueno, tengo 2, Antonia y Mercedes, de 3 años. ¿Por qué te decía esto? Bueno, venimos que Antonia, esto es la que te hacía de chaperona cuando venías al centro. Sí, realmente me controlaban mucho, o sea, tenía un control permanente de mi familia, me secundaban mucho. ¿Y había almuerzo de los domingos? Eso era hermoso. Yo cuando veía a los Campanelli, ¿qué los Campanelli? Que vengan a casa a filmar. En casa la mesa era un ritual, la mesa era muy importante. La mesa no había hoy
celular, no había quien te llame por teléfono. ¿Había teléfono en la casa? Porque no había teléfono en todas las casas. Bueno, lo tuve cuando ya era grande. Ahí tenés, ¿ves? De chica no. Si no había que ir a la casa del vecino a pedirlo. Exactamente, como lo del televisor. Cuando vino el televisor pasaba lo mismo. Venían a casa o iban a alguna casa que había televisor. ¿Y los domingos? Los domingos se comían pastas. las pastas. Pero, a ver, el Tano mezcla mucho. La pasta, hoy le pones a los chicos una pasta y la ensalada al lado. Te dicen que no, pero mami preparaba la pasta porque preparaba la carne al horno con su ensalada. Sí. El estofado. El estofado, sí, sí. Yo dejé de comer muchísimas cosas al no estar mami. Las habas. Antes se comía mucha más verdura elaborada de otra manera. No quiero terminar diciendo que era más lindo, ¿eh? No, o que era mejor. Somos jóvenes. Nos movemos y le damos movimiento a la ciudad. Por eso ya puedes descargarte Movi Joven en tu celu. Una aplicación que te permite sumar puntos y acceder a descuentos, entradas, viajes gratis en Mi Bici Tu Bici, abonos para la Florida y otros beneficios. Además, puedes consultar la agenda de propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas que tiene la ciudad para nosotros. Movi Joven es innovación en movimiento, para disfrutar todo lo bueno que tiene nuestra ciudad. Municipalidad de Rosario. Tercero, último tramo de la historia de Stella Maris Gianmarelli. No hablé en ningún caso, ella tampoco, de su actividad, que es una actividad creativa importante en la región Rosario, y no vamos a hablar en este tramo tampoco de eso, porque vamos a seguir enfocándonos en algo que por allí, cuestión generacional, entiendo muy bien, y por lo tanto hay, al entenderlo, sobreentendidos, arma un lío con esto, pero es así. Cuando uno se entiende mucho con la otra persona por cuestiones generacionales, da por resuelta algunas cosas que tal vez haya que contar. Hoy vamos a hablar inclusive de el huevo frito, la comida, la vestimenta, lo lindo y lo feo de aquello que, cité a Manrique, todo tiempo pasado fue mejor. Último tramo de la historia de Stella Maris Gianmarelli, señor director, ahora. Pero es que, mirá, sobre el 1400, a un tipo que se llamó Manrique se le murió el padre. Y él empieza a asociar y es el que dice, recuerda el alma dormida, abrió el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, están callando. Bueno, un largo poema, copla de la muerte del padre. Y en una de son rimas de pie quebrado, 2 versos largos y uno cortito. Dice, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado, ella dice cualquiera, ¿no? Como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Porque siempre uno de lo de atrás se acuerda lo lindo y deja fuera lo feo. Entonces lo de atrás siempre es lindo y lo de adelante siempre es incierto. Eso es así. Pero la comida del mediodía era con pasta, estofado y antes alguna otra cosa. Sí, pero casi siempre. La picadita, sí fuimos. ¿Qué música escuchabas? Bueno, a mí me gusta mucho la música y los incorporé a los niños. Mis nietos desde los 3 años hacen música. A mí me gustaba mucho la música clásica, pero todo tipo de música. Me gusta mucho, mucho, mucho. Yo escucho música, no te digo que canto, pero ahí más o menos ahí. En privado he cantado, sí, no, te tengo que confesar que he cantado. ¿Y en coro me gusta mucho. No, en el coro de la iglesia no estuve siempre relacionada con la parte de preparar los niños para que me hicieron un lindo regalo. El día que me casé estaban todos los alumnos de catequesis alrededor. Me casé en San Francisco Solano, así que San Francisco Solano daba el lugar para que todos vayan. Y no, en los coros no, pero sí en el colegio teníamos un grupo de canto, que ahora justamente, como integraba ese grupo de canto, que éramos 3 nada más, que para los 50 años la chica dice, ¿te acordás que vos cantabas a la vina? Pero ya hasta la voz uno cambia también. Me parece seductora la voz, dejala ¿Sí? ahí que no está mal la voz así. Bueno. Me decías que yo te preguntaba, para venir al centro del trole. El trole, primero el ómnibus, había ómnibus, pero después el trole, y se descarriaba el trole, y siempre tenía miedo de que en la mitad el trole le pase algo de la electricidad y yo tenga que bajar, y eso que no había los... Cuando salías de la favorita, ¿iba en algún lugar con tu novio, con tu pretendiente? Bueno,
Yo a Favorita iba Sí. muy seguido. Ya te digo que iba. Después me mudé, creo que había una relación de mudarme Sarmiento y Mendoza para ir caminando a Favorita. Íbamos con mamá, porque mamá iba a cobrar la jubilación. No te olvides que mamá era muy grande. Íbamos a tomar algo ahí en calle Córdoba que creo que ahora está para los chocolates, que eran unas copas de naranja exprimida, que yo recuerdo que estaban puestas sobre una base y la copa era de cartón. Estaba en calle Córdoba, ahí íbamos nosotros mucho. Con mi mamá. Con tu mamá. Con mi mamá cuando íbamos a cobrar la jubilación. La Ella me pensión. llama, la pensión, no jubilación, es La verdad. pensión. La pensión. ¿Y de la familia de tu viejo, alguno más apareció o no apareció? No. Yo los fui a conocer en un viaje Sicilia. que hice en Sicilia y ellos tienen una concepción totalmente diferente a nosotros. Aún estando mejor que nosotros económicamente y muy cultos, yo encontré, casi todos trabajan en algo de la nación, pero también en municipalidades, están todos muy bien relacionados. Ellos no viajan a Argentina. ¿Y por qué no viajan? No tienen poder adquisitivo, no tienen la costumbre. El gringo, el italiano del sur, no tiene la costumbre de viajar. Nosotros conocimos a ellos, ellos no vinieron a conocernos a Ahora, nosotros. siendo a partes iguales, siciliana y de cualquier otro lado, no sos africana. ¿Cómo te invocaron de una rubia? Bueno, el único morocho es mi hermano varón, que es bien morocho. Sí, es morocho. Después mis hermanas tienen tez, sí, una mezcla. Yo fui la más blanca, es verdad, fui la más blanca de todas. Mamá era blanca, italiana pero blanca era. Y en el Italia hubo mucha mezcla, Sí. muchísima mezcla. Todo lo que sería el continente europeo, todo lo que es Europa, como está todo el mundo cerca, la transmigración, el ir y volver, hace una vida distinta. Supongo que los sicilianos, el no llegar acá en el momento del desarraigo, después le debe costar, estoy suponiendo. No vinieron nunca, ¿eh? No vinieron nunca y pueden. ¿Qué comida bueno, de cuando- tu vieja es la que decís, la hago, o como mamá no la hacía nadie, o el buquet? ¿Cuál es la comida que tenés de tu Bueno, vieja? yo pienso que los fideos que hacía casero ella no los pude volver a hacer. Primero que no está en mi esencia, a lo mejor, no sé si en mi esencia no, pero no está, el tiempo no hay para hacerlo. Los fideos de los domingos. Volver a comer esos fideos, ya te expliqué que en mi casa nunca hubo un churrasco a la plancha, nunca lo hubo. No era la comida rápida, sino si todo era muy elaborado, muy elaborado. Los fideos sí lo extraño. Extraño mucho las verduras hechas de un modo totalmente diferente, no hervidas. Ahora se pasa por Sí, la que es más vaporera. sano, la vaporera. Antes no existía eso. No nos enfermábamos o no se enfermaban ellos y cocinaban con aceite. Yo lo recuerdo, las habas con salsita, nunca Sí. nunca es como ahora, O sea que la hervidito. comida son los fideos. ¿Y qué música ubicás para tu casa? Yo te voy a decir que teníamos el combinado. Se llamaba el combinado, Sí. tenía 2 puertas con el disco de pasta. Arriba, sí. De pasta. Siempre hubo música, pero música española. Nunca pregunté por qué nosotros gringos nos gusta tanto el español. Tanto. Yo te bailo español, pero con Decí que este programa- unas ganas. Decí que este programa es de conversación, si no... Si no me pongo a hacerte así, me encanta. Me gusta muchísimo el español, mucho. Y después de grande me gusta mucho la comida árabe. Tengo mucha inclinación y yo digo, mis ancestros, ahí le pegaron. Ahí le pegaron, Los sí. sicilianos le dicen africani por Sí, sí. por el cruzar Estoy el segura, Mediterráneo. estoy segura. Me eduqué, cerca del colegio, estaba Graciela Mansur, que es mi amiga de la Cedería King Kong, y ellos árabes. Me acuerdo que el paladar mío era árabe. Digo, ¿qué pasará en mí que me gusta tanto A mí eso? me pasa eso con la música, pero no sé, ese entrecruzamiento no lo sé. Pero a mí lo flamenco me llama mucho, lo mismo que el chamamé. Y yo digo, ¿por qué razón? Y cuando estabas hablando hace un rato, vos hablabas del río.
Y creo que hay una cultura del río. Y tal vez a Rosario, vos lo que le notabas o lo que advertías, es que estaba medio cerradito esa cultura del río. Exacto. Y de algún lado, por algún lado la buscabas, porque si estabas contándome que eso es lo que te gustaba, algo debe haber por ahí. Y lo de flamenco, que te vuelvo a repetir, me parece que ya lo traigo puesto. De bailar me gusta, pero muchísimo, muchísimo. Es más, creo que es una asignatura pendiente que de grande o de mayor vaya a hacerte algo, una bulería o algo así. Sí, me gusta mucho. Y ahora me decís que te has ido a vivir a Fisherton, pero bueno, hace 23 años. La comida, ¿te acordás un tema musical, un cantor, una orquesta, algo? Que digas, esto me recuerda a mi casa, o lo escuchaba en mi casa. Pues yo te digo, por ejemplo, ¿qué es lo que te estoy preguntando? Mi viejo escuchaba folclore, estoy hablando de la prehistoria, la radioválvulas, todas aquellas, recontra prehistoria. Y yo, aún ahora, cada vez que dicen Atahualpa Yupanqui, era algo que yo escuchaba en mi casa. O sea, desde chico, yo sé que ese viejo tocaba la guitarra y cantaba, y era lindo para mí porque me habían dicho que era lindo. No sé si era lindo. Claro, yo vuelvo a repetirte que el español en mi casa se escuchaba muchísimo. Pero mucho. Y me han mandado desde muy chica a aprender baile español. Había una profesora muy cerca de mi casa, La Valle Córdoba, La Valle Rioja, que ahí iba. Aprendí piano también. A tocar el piano. Claro, piano, teoría y solfeo, con Estenta en calle Mendoza. Sí, íbamos a rendir todos los años. Y piano se hace hasta el 9º año y desde preparatorio. O sea que son 10 años de piano. Y no te voy a decir que me fascina. Tengo el piano en casa porque antes que te compren el piano era un orgullo. Y se compraban pianos usados y alemanes. El piano alemán. El piano vertical. Exacto, entonces lo tengo, lo sigo teniendo. Lo traje a Fisherton, que me costó sangre, sudor y lágrimas. Con una pluma me lo tuvieron que bajar porque no entraba por ninguna ventana. No así que todos miraban. Esos machimbres no se... No. Y bueno, venían a hacértelo. Y hoy, ¿dónde sería en Rosario? ¿Cuál sería tu lugar? Así, bueno, acá me paro. Este es el sitio. Si tengo que llevar una imagen mía, es esta. Estoy parado en tal lugar. Yo me he mudado de Mendoza y Sarmiento a Barrio Cura. Yo no extrañé nada. Extrañé Calle Lima. Eso lo tengo. Me parece que el lugar donde nací lo tengo como en primer lugar. Si vos me decís si me iría a vivir a ese lugar, sí. Tengo como una nostalgia de ese lugar. Pero me siento muy bien en Fisherton. Hace 23 años que estoy y temí, porque me habían dicho que era muy cerrado, pero a lo mejor la misma actividad mía y el mismo trato que yo tengo con la gente, la empatía que genero a lo mejor con las personas, que dejo ser, que no me quiero imponer. Y en Fisherton la gente está muy en su lugar y no te permiten la entrada, diríamos. Bueno, a lo mejor, yo he vivido en casi todos los lugares. Tal vez sea que ahí ya uno va resuelto. Exacto. Yo pienso que ya fui formada. Debe pasar por ese lugar. Pero yo me siento cómoda. Y no en un country, me siento cómoda en mi casa. No tengo miedo. Yo pude vencer algo de niña que sí tenía mucho miedo a la oscuridad. Muchísimo miedo a la oscuridad. ¿Dormía con la luz encendida? No, pero dormía al lado de mami, con la mano. Cuando falleció mi papá, dormía al lado de ella con la manito tomada. Tuve mucho miedo a la oscuridad y lo pude vencer tan fácilmente. Yo hoy voy al jardín de noche a retirar la ropa, a hacer las cosas de la casa. Me llama hasta la atención. A veces lo quisiera analizar. ¿Por qué ese miedo de chica y esa actitud de salir al mundo de grandes sin miedos? No veo cuándo fue la transición. Si así vas, o no pensar mucho. No pensarlo mucho. ¿A qué lugar te falta ir o quisieras ir? ¿Qué lugar decir? Bueno, en Rosario la casa es Lima. Bueno, me gusta mucho el teatro. De ahí que a mi hijo le guste mucho el teatro. Me gusta mucho el teatro y a veces hay muchas
muchas ocasiones que no puedo ir porque estoy ocupada en otras cosas. Me gustaría jubilarme para dedicarme a ir todas las semanas. Yo te voy a dar un consejo, compañera Estela Maris. Vos no te vas a jubilar, una advertencia. La forma que tenés de vivir... Todos los días digo el año que viene, el último desfile. Y no lo hago el último. La vida no es para jubilarse. La vida no es para jubilarse. No, yo hablaba de la jubilación de tener más tiempo. Desenchufar una cosa. Desenchufar. Bueno, eso hablo. Desenchufar una cosa y eso enchufar otra. No estar... exacto. No me voy a quedar nunca con nada. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero quisiera tener más tiempo para esas cosas que me gustan. Con una frase o con un concepto, vendeme Rosario. Te vendo Rosario. Más allá de todo lo que se dice, de toda la inseguridad que hay, me parece una ciudad muy cálida, pero muy cálida. Me siento como contenida con la ciudad, aún en estos momentos. También lo veo, no te voy a decir como un pueblo grande, pero nos conocemos. Eso me hace sentir segura. Yo voy a visitar a Buenos Aires a mi hijo y digo, esto no es para mí, es para un ratito nada más. Lo veo como que no te contiene, que son todos desconocidos. Acá me parecen todos conocidos. Aún no conociéndolos, me parece que estoy en una ciudad que me contiene. Me gusta la sensibilidad de la gente, aunque digamos que se está perdiendo. Me gusta el tenderte una mano, aunque digan que no se tiende la mano. Bueno, hay una frase de una escritora, una de las que le ayudó a Evita a escribir, se llama Julia Piluski-Farni. Es una centroeuropea que vino a Argentina, obvio que nació allá. Y en un poema que habla sobre qué es la patria, lo que dice ella que es el lugar donde uno piensa en morir o en tener un hijo, en ese lugar está la patria, no hay otro sitio. No hay. Ella la piensa como mujer, que es tu caso, ¿no? El de tener un hijo. Gracias. Un gusto, ha sido un gusto y tenía muchas ganas de estar así. Gracias. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente. Esto es lo que hacemos en este programa, Historias de Gente Común, que una vez cada 7 días en este horario se presenta por este mismo canal, ofertando que, bueno, la vida de la región Rosario, sin otro interés que documentarla, porque de eso se trata, de dejar un documento sobre lo que somos. Un beso en la frente, cuídese, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte.